Yo atravesé liberación algunos días después de ser salvado. Pasé de la muerte a la vida, pasé de beber a nunca más beber y 13 años después nunca más vi pornografía. Cambié tan radicalmente, pero lo que pasó, Vlad, es algunos días pasaron y estaba sentado ahí y empezaba a tener los pensamientos más pervertidos que jamás podrías imaginar. Y luego lo que pasó, Vlad, estaba en el trabajo y estaba tratando de compartir mi fe con mi compañero de trabajo y siento como que quiero gritar. Y luego estoy en la universidad el siguiente día y lo mismo me pasa, estoy convirtiendo mi fe con alguien y empiezo a sentir como que tengo que toser, como que quiero gruñir. Voy a mi auto en el estacionamiento y empiezo a tratar de hacerme autoliberación y no puedo sacar a este demonio de mí. Y llego a casa y la única persona que sabe algo de esto es mi pequeña hermana porque es la que me invitó a la iglesia y le digo a ella: Cherish, hay demonios en mí y el Señor va a usarte para liberarme. Me dijo, así que cuando estés lista, quiero que comandes a estos demonios para que salgan de mí. Y ella me dice, ¿qué? Y le digo, sí, el Señor ya me mostró que vas a hacerlo, voy a ser liberado. Me ve y me dice, te comando que salgas. Y salí volando, caí de espalda. Estos demonios comenzaron a gritar. Y ella vino a mí y me dijo, salgan de mi hermano. Y comienza a llamar a todos estos espíritus. Terminamos con la liberación, Vlad, y nunca olvidaré este momento. Corro al baño, voy al espejo y no me reconozco. Hola a todos, hoy es mi placer y voy a meterme directo a tener a mi amigo Isaías Saldivar. Él justo liberó un libro llamado Cómo expulsar demonios, todo lo que necesitas saber sobre liberación. Sé que el ministerio de liberación es muy controversial en algunos círculos y para muchos este ministerio es el que quizás te puso en el lugar en el que estás espiritualmente. Muchos lo han visto y han observado sus enseñanzas durante toda la época del COVID y ahora mismo sobre la liberación. Hoy tienen una chance de aprender algunas de las cosas más importantes y si pudiéramos tomar todas las horas del ministerio de liberación y de los vivos de YouTube y de la enseñanza y reducirlo a un libro, este es el libro, en liberación, cómo expulsar demonios. Y justo ahora vamos a tomarlo y explicarlo. Algunas preguntas muy básicas e intrigantes sobre este ministerio. Isaías, si podríamos comenzar desde el comienzo, ¿podrías brevemente contar tu testimonio de encontrar a Dios en 2011? ¿Cómo te involucraste en esta historia de liberación? Sí, Vladi, tantas gracias por tenerme. Te honro, te respeto, somos buenos amigos y me encanta hablar contigo. Hace mucho que me conocen, pero saben que no soy un escritor. Así que poder hacer esto fue un desafío para mí. Estoy muy emocionado por esto y voy a contar más cuando avancemos. Pero para empezar, sí, hace unos 13 años yo era completamente ateo. No creía en Dios y mi pequeña hermana me pidió por 6 meses ir a la iglesia. Yo nunca había ido a la iglesia y le dije a mi hermana, bueno, estoy cansado de esto, estoy cansado de que me pidas. Y esto va para todos los que están escuchando y alguien en tu familia que les está insistiendo, no dejen de insistirle a alguien de su familia para ir a la iglesia o escúchenlo si les insisten a ustedes. El predicador, cuando yo estaba predicando sobre misiones en el mundo, no era muy relevante a mí, pero cuando hizo la llamada al altar sentí algo y algo físico que tiró de mi remera, algo así. Y realmente, como dice el versículo, nadie llega al Padre aunque el Espíritu, excepto que el Espíritu lo llame. Fui al altar y de tantos modos dije, Dios, no creo en ti. Estaba en un lugar tan oscuro, tenía todos los demonios antes de ser salvado. Era amargo, racista, enojado, adicto. Me paré en el altar este día y al decir esto, dije que era algo tan increíble. Dije, Dios, si tú eres real, soltaré mi trabajo. Estaba siendo contratado como sheriff. Me separaré de mi novia. Me mudaré de estado, viajaré por el mundo. Comencé a decir todas estas cosas diciéndole al Señor, básicamente te daré todo si eres real. Aunque yo realmente no creía que lo fuera, porque yo era supuestamente ateo. Y en ese momento escuché una voz audible, no por dentro, sino una voz audible diciendo, Isaías, no quiero el 99.9% de ti, quiero todo. Y en el momento en que dijo eso, tuve una experiencia fuera del cuerpo. Veo luces brillantes y escucho que el Señor me dice, tengo un plan para ti. Me veo a mí mismo en escenarios predicando a miles de personas. Me veo predicando y haciendo todas estas cosas por el Señor. Salgo de esta visión, tengo una conversación con el Señor, Él me dice qué hacer. Salgo de la visión y ahora mi novia está junto a mí. Estoy llorando como un bebé por primera vez en 10 años. Hay literalmente barro que sale de mis ojos y se pone cada vez más loco. Empieza a hablar en lenguas. Es algo que solamente una vez había escuchado cuando tenía 5 años de edad.
Ni siquiera sabía qué era lo que era. Estoy hablando en este idioma, estoy tratando de taparme la boca porque digo, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando en otro idioma. No entiendo qué estoy ni siquiera diciendo. Y el pastor sube al escenario y dice, hay un hombre joven aquí. Probablemente vean 500 personas ahí. Hay un hombre joven ahí y Dios te está quitando el velo de los ojos. Literalmente me está diciendo lo que me está pasando. Y después de esto le digo, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, me dice, ora una vez al día. El pastor va al escenario y dice, debes orar una vez al día. El pastor confirma lo que el Señor me está diciendo. Acordando la historia, luego de esto voy a liberación. No dormí por 3 días y realmente poco tiempo después hay avivamiento en toda mi familia, mis tíos, mis primos, mis amigos. Y todo esto lleva a la liberación. Cientos de personas vienen a mi casa, todos para orar. Las personas con las que yo antes estaba de fiesta hace poco tiempo, ahora vienen a mi casa y manifiestan demonios. Están en el piso, gruñendo, gritando, blasfemando. Tienen experiencias espirituales. Y luego le digo a mi tío, que había estado en ministerio por 30 años, vi a Jesús haciendo liberación en todos lados donde iba. Vi a los discípulos haciendo esto. Y le dije a mi tío, ¿podemos hacer esto? Lo que hacían en la Biblia. Y mi tío dice, bueno, en este momento puedes elegir o religiosamente o realmente. Religiosamente sería decirme, no es para ti. Y mi tío me dijo, Isaías, todo lo que dice este libro tú lo puedes hacer. Y por suerte eligió esa opción. Todo lo que está en este libro lo podemos hacer. Expulsar demonios, sanar a la gente, liberaciones radicales cada día, por noches enteras, hasta las 2 de la mañana haciendo liberación. Y el Señor comenzó a moverse. Estas son historias increíbles sobre ustedes expulsando demonios. Pero, ¿acaso tú atravesaste liberación tú mismo después de tener este encuentro con Dios, de tener esta visión? ¿Cuánto tiempo después tardó que tú te quites los demonios de ti mismo? ¿Estabas todavía manifestando antes de orar por la liberación de otra gente? Bueno, para quienes no saben, sí, yo atravesé liberación algunos días después de ser sanado. Había nacido de nuevo, puse mi fe en Jesús, me lavé por la sangre, soy una nueva persona. Ese día tiré todas las cosas que tenía en mi casa, pasé de la muerte a la vida, pasé de beber a nunca beber, de ver pornografía a nunca más hacerlo. Y ni siquiera se me cruzó por la mente. Fui tan radicalmente cambiado, Vlad. Pero lo que pasó es, algunos días pasaron después de que conocí a Cristo. Y estoy sentado ahí, no quiero saltarme esto. Estoy teniendo algunos pensamientos muy pervertidos, tan pervertidos que yo pensé que nunca había tenido estos pensamientos cuando ni siquiera estaba salvado. Era tan raro. Y ni siquiera podría decir esto en el streaming porque es tan raro. Escucho estas voces y pensamientos que nunca había tenido en mi mente sobre animales, estas cosas muy raras. Realmente no era yo. Digo, ¿qué es esto? Algunos días pasan y luego lo que pasa, Vlad, es estoy en el trabajo. Yo trabajaba en Starbucks, nunca olvidaré esto. Estoy haciendo una bebida en el bar. ¿Sabes? Esos pequeños bares donde hacemos espresso. Y estoy compartiendo mi fe con mi compañero de trabajo, quien está haciendo bebidas junto a mí, y comienzo a sentir que quiero gruñir. ¿Por qué quiero gruñir? Yo no estaba inventando, realmente lo sentía. Y digo, wow, realmente estoy gruñendo mientras comparto mi fe. ¿Qué es esto? Y estoy en la universidad el siguiente día y compartiendo mi fe con alguien y diciendo, realmente siento que quiero gruñir. Y pienso, nunca tuve este fenómeno en mi vida. Así que, Vlad, fui a mi auto. Solo compartí esto una vez en mi vida y comencé a intentar hacer autoliberación. Y estoy ahí gritando como, sal de mí, lo que sea que seas, quien sea que seas. No te quiero aquí, sal de mí ahora. Y ahora esta cosa está como gruñendo en mi auto. Imagínate, hay gente en el parking caminando cerca mío y yo estoy en el auto gritando y no puedo hacer que ese demonio salga. Así que no sabía qué hacer. Me fui a casa. Yo había sido salvado hace tan solo 2 o 3 días y la única persona que sabía de esto era mi pequeña hermana, porque es quien me invitó a la iglesia. Y ella y mi padre que nos crió en la iglesia, pero nunca había visto nada de esto. Le digo a ella, Cherish, hay demonios en mí y el Señor va a usarte para liberarme. Y dije, cuando estés lista, quiero que empieces a comandar estos demonios para que salgan de mí. Y ella dice, ¿qué? Sí, vas a hacerlo. El Señor ya me lo mostró, voy a ser liberado. Y mi padre está en la esquina de este cuarto, Vlad, como, ¿qué están haciendo? Los cristianos no pueden tener demonios, esto no es bíblico. Él realmente está enojado en ese momento, pero al mismo tiempo casi que lo apoya. Y digo, bueno, cuando estés lista. Y yo me paré, ella se paró ahí y le digo, cuando estés lista, no te apures.
Y recuerden, había sido salvado hace solo un par de días, no sabía lo que hacía y ella literalmente de la nada, cuando estés listo, 2, 3 minutos pasan y digo, bueno, cuando estés listo, estas cosas me están ahorcando, estoy desesperado por liberación. Y ella me mira y me dice, yo comando que salgan. Comienza a soltarse como nunca había hecho antes. Nunca había hecho una liberación antes. Y yo salgo volando por el cuarto sin que ella me toque ni nada. Salí volando. El poder de Dios, o como quieras tomarlo. Eso es lo que pasó. Salí volando. Aterricé de espalda y mi pecho se quedó sin aire. Y comencé a gritar. Estos demonios comenzaron a gritar a través mío. Y ella vino y dijo, salgan de mi hermano, salgan de mi hermano. Y comienza a expulsar estos espíritus. Espíritu de esto y esto y esto. Empezaron a manifestarse y decir, no queremos dejarlo. Empezaron a hablar. Yo nunca había tenido esto en mi vida. ¿Tenías control? ¿Tenías control de esto? No, no tenía ningún control. Casi sentía como que lo estaba viendo fuera de mi cuerpo. No estaba en control. Estas cosas hablaban por mí. Y yo estaba despierto, pero yo estaba viendo pasar esto desde arriba. Era realmente raro, fue una experiencia fuera del cuerpo. Y estas cosas espirituales son difíciles de describir, pero mi hermana me hace esta liberación por completo. Y cuando termina la liberación, Vlad, nunca olvidaré este momento. Corro al baño, me miro al espejo y no me reconozco a mí mismo. Tenía como un brillo, una luz. ¿Y qué es lo importante para que los televidentes sepan? 3 cosas grandes pasaban en mi vida. Primero, yo no miraba a nadie a los ojos. No miraba a nadie a los ojos hasta cuando un maestro o un policía me decían, mírame a los ojos. No podía hacerlo. Y luego les explicaré por qué. No podía hacer contacto visual con nadie. Número 2, nunca me tomaba fotos, Vlad. De la edad de 10 a 19 años, hay quizás 3 fotos mías. Le pides a mis padres, hay quizás 3 fotos por una década. No quería tomarme fotos. Yo siempre salía corriendo, llorando, gritando. No me tomaba fotos. Número 3, me encantaba la oscuridad. Ahora, cuando digo me encantaba la oscuridad, es importante que ustedes sepan. Me refiero a la oscuridad física. Me bañaba en la oscuridad. Me lavaba los dientes en la oscuridad. Todo lo que hacía era en la oscuridad. Mi padre literalmente venía al baño y me decía, prende la luz, ¿por qué te cepillas los dientes en la oscuridad? Mi cuarto siempre estaba oscuro. No sabía por qué, pero a mí me encantaba la oscuridad. Fui liberado y 3 cosas cambiaron de mi vida y me pongo emocional cuando hablo de esto. Por primera vez pude empezar a hacer contacto visual con la gente. Esto fue después de mi liberación, Vlad. Después de mi liberación, pude empezar a sacarme fotos. Me saco fotos con gente todo el tiempo. Ya no tengo más este miedo. Y número 3, desde ese momento, siempre tengo luces prendidas. Y no me había dado cuenta de esto. Estas pequeñas actitudes, cosas de carácter extrañas sobre mí, ni siquiera estaban conectadas conmigo. Y ni siquiera sabía que estaban conectadas con el espíritu de vergüenza. Fue el espíritu principal, lujuria y vergüenza. Ese espíritu de vergüenza me hacía avergonzar y no poder ver a la gente a los ojos, sacarme fotos y me hacía querer estar en la oscuridad. Y yo ni siquiera lo sabía, nunca, ni siquiera hubiera soñado que muchos de lo que están viendo tienen estos pequeños cosas de carácter y no se dan cuenta de que están conectados con, de hecho, tener espíritus en su vida. Y lo último que quiero decir sobre esto, alguien de hecho me preguntó hoy en una entrevista y dijo, atravesaste tus propias cosas y te diste cuenta cuando esto empezó, no eras capaz de llorar. Y dije, Vlad, si yo voy 10 momentos atrás de ese momento, fue en el momento en el que me introduje a la pornografía a través de un amigo. Y me doy cuenta ahora que en el momento en el que perdí mi emoción, no podía llorar, tenía el corazón endurecido, no podía mirar a la gente a los ojos, no me gustaba sacarme fotos. Todo eso vuelve al punto de estar en la casa de este amigo cuando me introdujo a la pornografía. Esta fue la puerta abierta, Vlad, para una década de completa atadura en la vergüenza, la culpa y todo esto. ¿Y qué pasó con los pensamientos intrusivos que tenías después de tu salvación? ¿Se fueron también? Sí, 100%. Nunca más volví a tenerlos. Había tenido esos pensamientos literalmente mientras comía desayuno y no hacía nada pecaminoso. Tenía imágenes raras en mi mente y decía, ¿cómo puede ser que esto esté pasándome? Y eso era la señal de un demonio, cosa que no sabía en aquel momento. Y antes de que hablemos de las puertas abiertas y señales de que una persona tiene un demonio, ¿puedes dar una base sobre el ministerio de la liberación? Porque le enseñamos a cada creyente que todo el mundo debería expulsar demonios. ¿Por qué es esto? Bueno,
La manera básica para describirlo es: toda persona que está viendo esto es un discípulo y está llamado a hacer lo que los discípulos hacen y son embajadores de Cristo. El sentido más básico es esto: Jesús expulsó demonios. Todos decimos, sí, no puedes debatirlo. Los discípulos expulsaron demonios. Sí, no puedes debatirlo. Bueno, yo soy su discípulo y también soy su embajador. Entonces, no solo estoy llamado a hacer lo que dijeron los discípulos, pero como dice en 2 Corintios 5, somos embajadores de Cristo en la tierra y somos llamados a hacer las cosas que Jesús hizo. Juan 14:12. No quiero entrar a las obras más grandes porque sé que toda la gente religiosa comenzará a manifestarse, pero lo que Jesús dijo en Juan 14, las mismas obras que hice, tú harás y aún mayores. ¿Y por qué Jesús dice que nosotros debemos expulsar demonios? Porque Él se va. Él se va a estar con el Padre y Él tiene que hacer que su ministerio continúe. Porque a través del tiempo la gente lidiará con espíritus demoníacos. Y si Jesús se va, ¿quién ayudará al resto de la gente? Nos lo deja a nosotros. Por eso Marcos 16 dice que deberemos seguir estas señales. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las señales? Bueno, la primera es que en nuestro nombre expulsaremos demonios. La Biblia nos dice, como creyentes, que debemos expulsar demonios. Como representantes de Cristo tenemos que expulsar demonios. No es un don espiritual. La gente dice, bueno, eso está mal. No, de hecho es bueno. Es de hecho bueno. Es bueno que la liberación no sea un don espiritual. ¿Por qué, Vlad? Porque si fuera un don espiritual, todos nos excusaríamos de no hacerlo al decir, bueno, simplemente yo no tengo el don. No es un don. Tampoco no es un oficio. Efesios 4:11 habla del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. No todo el mundo está llamado a ser parte de estos oficios, que llamamos los pilares de la iglesia. No vemos la liberación ahí. ¿Y por qué? Porque si estuviese ahí, simplemente diríamos, este no es mi oficio. La liberación no es un llamado para todo creyente. Y esto es lo que todo el mundo que está viendo esto tiene en común. Cada uno de ustedes viendo esto tiene un amigo o un miembro de su familia que tiene demonios y se rehúsa a ir a un servicio de Vlad, o mío, o de Pastor Mike, o Pagani. Todos conocen a alguien que necesita libertad. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Somos llamados a hacer lo que Jesús hizo. Jesús dijo, y compartir esto último, si tú me amas, obedece mis llamados. No simplemente digas que me amas. Sí, te amamos, Jesús. Y él dice, bueno, a ver, pruébalo. Obedece mis comandos. Bueno, uno de esos comandos fue el comando a expulsar demonios. Cuando Jesús dice que hagas algo, no es una opción, es un mandamiento. Y no dices, bueno, si me siento así. No. Todos deben expulsar demonios. Todos los creyentes. Él no nos pide, no es la gran sugestión, es la gran comisión. No es la gran opinión, es la gran comisión. Y parte de esto es expulsar demonios. Y creo que todos estamos llamados a hacer esto. Y por eso estos mensajes son tan importantes. ¿Por qué mis o tus enseñanzas sobre liberación son tan esenciales? Porque todos tienen que despertar y darse cuenta que esto no es solo para los pastores de las mega iglesias, ni para los grandes youtubers. Esto es para todos. Ahora, lo más controversial sobre la liberación, que yo creo que todo el mundo que cree en liberación lo hace hasta que tocamos ese tema, es la idea de que los cristianos pueden tener demonios. ¿Cómo respondes a esto con las personas que argumentan? Y es solamente semántica. Hay círculos donde la gente dice que expulsan demonios como fortalezas y la gente se pone un poco vaga, pero cuando hablas de liberación, esto no era una fortaleza, tú estabas hablando de un demonio que estaba ahí. ¿Qué es un demonio primero que nada? Bueno, eso es una gran pregunta y definitivamente quiero hablar sobre si los cristianos pueden tener demonios. Creo que no se comprende esto. Debes entender qué es un demonio. Un demonio es una persona que no tiene cuerpo, ¿ok? Y del mismo modo en que tú puedes ver una persona en el trabajo, pensemos así. Ellos pueden tener la peor personalidad. Todos conocemos a alguien que tiene una pésima personalidad, que siempre está enojado, hace bullying, es malo a la gente. Imagina a esa persona, la peor persona que puedas imaginar, no viviendo contigo, pero sino entrando a vivir dentro tuyo. Eso sería horrorífico. Nunca quisieras que una persona así, que tiene la peor personalidad, viva en ti. Bueno, esto es lo que es un demonio. Es una persona que no tiene cuerpo. Son esencialmente personalidades. Es el mejor modo de describirlos. Personalidades que están buscando cuerpos para habitar. Desean un cuerpo para habitar. Y dices, ¿por qué? Bueno, no sabemos exactamente la respuesta a todas estas preguntas, pero sabemos que es un principio bíblico. Y lo sabemos porque en Efesios 6:12, Pablo dice que no estamos luchando contra carne y sangre, no contra gente que tiene cuerpos físicos, sino contra principados, poderes, los gobernantes de la oscuridad. No estamos luchando con gente con cuerpos físicos.
Aunque algunos dicen, Pablo está bajo el Coliseo, donde está la prisión, las celdas de prisión. Y Pablo escribe Efesios desde ahí. Y algunos dicen, está bajo el Coliseo, donde la lucha física, la matanza física está ocurriendo sobre sangre, sobre carne. Y él está debajo, en la celda de prisión, diciendo, nuestra batalla no es como la que está pasando aquí arriba, que es de sangre y carne, sino que estamos luchando una batalla real contra gente que no tiene cuerpo. Y esto es lo que dice Derek Prince. Dice que luchamos contra personas sin cuerpos. Esto es Derek Prince y él estudió griego por más de 50 años. Esto es lo que Pablo dice. Es una batalla. Y la Biblia dice que luchamos con personas sin cuerpos. Por eso los demonios tienen nombres, se ponen tristes, se pueden enojar, pueden reír, pueden llorar, tienen emociones. Sus nombres definen sus personalidades. Estos seres realmente tienen emociones. Hay demonios que cuando hacemos liberación realmente lloran porque no quieren dejar a la persona. Están tristes porque esa persona es su hogar. Han vivido ahí. Vlad, si tú viviste por 40 años y alguien viene y te expulsa y te dice tienes que irte, no mañana, no esta noche, no en 30 días, justo en este segundo. Y tú habías vivido ahí por 40 años, pero le dices, no, debes irte. Bueno, llorarías, gritarías, patearías, lucharías porque tú amabas vivir ahí. Es tu casa. En Mateo 12 Jesús dice, los demonios nos llaman a nosotros su casa. Sus personalidades vienen y viven dentro nuestro y lo que hacen es, se meten en nuestra personalidad y te convencen de que sus emociones son tus emociones, que sus deseos son tus deseos, que sus ambiciones y visiones y sueños son tuyos. Entonces, cuando estoy sentado ahí, teniendo estos pensamientos dementes, hubiera pensado, Vlad, tú sabes antes que eran mis pensamientos, pero ahora que soy un creyente y nací de vuelta y entiendo el reino espiritual, me doy cuenta, espera un segundo, estos pensamientos no son míos, deben estar viniendo de otro lado. Algunos que están viendo ahora, ustedes se dan cuenta de que hay pensamientos que tienen que no salen de ti. Y esos pensamientos de perversión quizás no son tuyos, esa ira no es tuya. Cuando tú reconoces actitudes que no notas que son tuyas, es porque no son tuyas, es esa personalidad que se está manifestando a través tuyo. Estas son personas sin cuerpos. Me encanta cómo lo explicas. Lo más grande que siento es cuando la gente comienza a adoptar estos pensamientos y sentimientos y comienzan a tratarlos como propios. Y cuando tú no lo entiendes en una guerra espiritual, no entiendes esto desde una vista espiritual del mundo, comienzas a luchar con cosas, comienzas a lucharte a ti mismo cuando en realidad deberías estar luchando contra una entidad espiritual. Y esto es de gran ayuda. Cuando se trata de la idea de que un cristiano no puede tener demonios en ti porque el Espíritu Santo está en ti. Y los demonios y el Espíritu Santo no pueden coexistir. ¿Cómo respondes a la gente que dice que los cristianos no pueden estar demonizados? Bueno, es una buena pregunta. La gente dice que el Espíritu Santo no puede vivir donde hay un demonio. Bueno, sabemos que no es verdad. El Espíritu Santo puede vivir donde quiere. Si Él quiere aparecer en cualquier lado, por falta de una ilustración mejor, imagina un club nocturno y estás como, quiero evangelizar un club nocturno, cosa que no recomiendo, pero bueno, si lo haces, bueno, solo porque hay demonios ahí, oscuridad ahí, el Espíritu Santo no podría aparecer. Es un argumento muy emocional cuando la gente dice que un demonio y el Espíritu Santo no pueden estar en el mismo lugar. Sí, por cierto que pueden. Algunos en el stream dirían, ¿tú crees que puede haber un cristiano con cáncer? Sí, lo creo. ¿Crees que el cáncer a veces es demoníaco? Sí, creo en eso. Bueno, ahí lo tienes. Puedes tener cáncer en un cuerpo y el Espíritu Santo en el mismo cuerpo. Y se trata de esto. Los demonios no viven en el mismo lugar que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en tu espíritu. Si antes estabas muerto espiritualmente, ahora estás vivo. Ahora el Espíritu Santo vive en tu espíritu. Pero los demonios, desde mi comprensión, viven en el reino del alma. Es la mente y la emoción. Mucha confusión comenzó cuando tradujeron la versión King James de la Biblia. Tomaron la palabra demonizado, que es daimonizanai, y la convirtieron en poseído por un demonio, que es una idea inglesa, que es tener posesión, ser poseído por un demonio. Para mí, e incluso para los padres de la iglesia temprana, la palabra demonizado no quiere decir estar poseído, sino estar bajo poder. Podemos no estar de acuerdo y quizás los que ven quizás no estén de acuerdo. Yo no uso la palabra poseído ni oprimido, uso la palabra demonizado. Y la razón es que la Biblia nunca hace una distinción entre poseído u oprimido. Por ejemplo, hay un momento en el cual Jesús dice, esta persona está oprimida, esa mujer está poseída.
Solo los reconocen como que están en atadura y necesitan libertad. Entonces, cuando nos metemos en la semántica del mundo, empezamos a entrar en, bueno, tú eres un cristiano, entonces estás oprimido, pero esta persona no cree, entonces él está poseído. Bueno, de esto se trata. Jesús nunca expulsó demonios de nadie, sino que los expulsó de la gente. Los demonios solo viven dentro de la gente. Lo sabemos en Mateo 12. Nos llaman hechos su hogar. Si yo dijese, Vlad, tú te mudaste a tu casa nueva y tú me dices, sí, estoy viviendo en el jardín delantero, yo diría, no te mudaste a tu nueva casa. Ahora, cuando dice que vives dentro de la casa, entonces sí, realmente. Cuando los demonios nos llaman su casa, entonces no están viviendo en el jardín de enfrente. Más o menos así algunos piensan cuando eres cristiano que los demonios se comportan. No, siempre viven dentro y hay que expulsarlos afuera. Otras cosas sobre si los cristianos no pueden tener demonios. Esto quiere decir, si yo quisiese tomar liberación, si fuese un cristiano, primero tendría que ser no creyente y luego obtener liberación y luego volver a ser un creyente. Entonces, lo que estás diciendo es que solamente los que no creen pueden ser liberados. Número 2, no quiere decir que la liberación no se necesita. Si decimos que los cristianos no pueden tener demonios, esto es lo que estamos diciendo. Todo lo que necesitamos es que la gente sea salvada y los demonios automáticamente se van, porque algunos con su teología dicen eso y ahí termina. Entonces ni siquiera necesitaríamos liberación, simplemente oramos, la gente se salva y nunca necesitaríamos liberación. Pero no vemos eso en la Biblia. Incluso en Hechos, capítulo 8, vemos a Felipe expulsando demonios, sanando a los enfermos y predicando el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo. Y no se excluyen entre sí. Todas trabajan juntas y definitivamente necesitamos a las tres. La liberación es para los creyentes. Incluso podríamos ir a versículos donde la gente dice, ¿cómo pueden el Espíritu Santo y un demonio vivir juntos? Como en 1 Corintios 6:19. El contexto sobre eso es el pecado sexual. Se trata de no cometer un pecado sexual. No se trata de tener un demonio. ¿Y qué tal con otros? 2 Corintios 6:14 y 15, donde dice que la luz y la oscuridad no pueden vivir juntos. Eso quiere decir no unirse con no creyentes. No se trata de un demonio estando dentro de un cristiano. Estos dos versículos la gente usa para decir que los cristianos no pueden tener demonios. Uno es sobre pecado sexual y otro sobre unirse con no creyentes, no sobre demonios. En ningún lado de la Biblia, alguna gente es suave sobre esto, en ningún lado de la Biblia dice que un cristiano no puede tener un demonio. No es escritural, no está en la Biblia. Yo diría que la Biblia lo hace claro de que los cristianos pueden abrir puertas a demonios. Lo vemos en Hechos 4, Ananías y Zafira son llenos del Espíritu 5. Hechos 5 se llenan de Satán. Aquí tienes creyentes llenos del Espíritu que luego se llenan de Satán. Alguno dirá, bueno, Ananías y Zafira no son creyentes. Bueno, podía probarte que lo son, porque Dios los mató. Dios no mataría a un no creyente por mentir. De otro modo, habrían miles de muertos. Dios los mata porque eran creyentes y dijeron que iban a dar todo y solo dieron una parte y le mintieron al Espíritu Santo y Dios los mató. Y Dios puede hacer lo que quiera. Si Él quiere matar a alguien por mentir, Él puede. Sabemos que son creyentes porque vendieron cosas y la dieron a la iglesia y porque Dios no mataba a no creyentes por mentir. Entonces ahí mismo vemos un texto bíblico donde una persona llena del Espíritu luego tenía también al diablo. Es un argumento fuerte, ¿sabes? El hecho de que Pablo nos dice que no contristemos al Espíritu Santo y en el mismo contexto nos dice que no abramos la puerta a demonios. No le des lugar al diablo. Y no está hablando de demonios por fuera, dices, porque no hay ningún modo de que podamos detener. Lo que sea que hagamos como cristianos, no podemos parar al enemigo de estar afuera. Se trata de adentro, porque lo que podemos hacer por dentro es no abrirle las puertas, no contristar al Espíritu Santo y no abrir puertas al demonio. Mucha gente no se da cuenta de que los demonios no se fijan si vas a la iglesia. Son como moscas. Las moscas no se fijan quién es el dueño de la casa. Si hay una puerta abierta, ellos entrarán. Si tú te abres a influencia demoníaca, estos demonios podrán entrar y no simplemente afectan el exterior, como tú dices, sino que hay un tormento que va en el interior. Pero incluso cuando se van, controlan a una persona. Esto no quiere decir, porque mucha gente piensa que si tienes un demonio quiere decir que estás todo el tiempo con pensamientos de terror, que no puedes funcionar, como esas personas demonizadas que tenían una legión de demonios. Pero la mayoría de la gente que está bajo control demoníaco tiene momentos de alivio, tiene momentos de, si me preguntas, hey Vlad, ¿estás viviendo en tu casa? Podría estar en la cafetería en ese momento y decirte, sí, vivo en mi casa. Esto no quiere decir que en este momento estoy en mi casa.
Tengo un lugar al que ir y al que volver. Siempre vuelvo a ese lugar. Tengo esos momentos en los cuales dejo mi casa, como hoy más temprano, cuando estaba hablando contigo, estaba en Costco. Pero todavía vivo en mi casa, aunque estuviese en la tienda. Entonces a veces salgo de mi casa, pero luego vuelvo. Y este es el lugar donde yo habito. Y cuando quitas ese lugar de vida para los demonios y estableces esto como un lugar de pureza y rectitud, para poder hacer esto necesitarás liberación. Y Jesús dice que los discípulos deben, muy claramente, hace esas tres distinciones: predicar el evangelio, predicar el reino, curar a los enfermos, expulsar demonios, limpiar a los leprosos, revivir a los muertos. No dice que solamente debemos predicar el evangelio y todo pasará por eso. Si no, no lo mencionaría. Para los enfermos, oramos por sanación. Para los demonizados, expulsamos demonios. Para los perdidos, oramos el evangelio. Creo que estarías de acuerdo que cuando la gente es salvada, a veces los demonios se esconden, o en el opuesto, simplemente salen y realmente causan esa guerra espiritual. Porque he encontrado personas que cuando fueron salvadas parece que todo iba mejor, pero cuando no fueron liberadas y luego encuentras esos demonios que causan todo tipo de desastre en su vida. Y cuando los demonios se manifiestan en la presencia de la unción o en un servicio, dicen, yo estaba escondido. ¿Alguna vez notaste esto? Sí, por cierto, de hecho, lo menciono en el libro. El arma preferida que el enemigo usa, de hecho, es un arma que todo ejército de la historia usó, y es el camuflaje, es la habilidad de permanecer sin ser detectado. Y ese es el objetivo de un demonio. Ellos, en general, no se muestran porque no quieren mostrar su mano. Esperan al tiempo oportuno. Si un demonio te hablase 24/7, estaría en nuestro mapa de liberación. Estarías en la iglesia buscando liberación. Y a veces te dan pequeñas ideas, pequeños deseos y esperan el momento oportuno. Un ejemplo simple es muchos que lidian con la lujuria. Dicen, estoy bien, no veo porno hace 6 meses, me casé, voy a estar bien. Recomiendo que cualquiera antes de que se case tenga liberación, porque lo he visto pasar muchas veces. Una persona se casa y por un año dice, se fue mi problema de lujuria y todo esto, y hay un demonio que se ha estado escondiendo. Ha estado camuflado, esperando a 1 año o 2 en el matrimonio y empieza a causar luego un desastre. Si nunca expulsas a ese demonio, él se esconderá. Muchas personas piensan que están libres. Y si tú por 6 meses no ves pornografía y piensas que estás libre, no estás libre, simplemente estás viviendo en atadura prolongada. Y el diablo de hecho soltó tu cadena, pero aún así te mantiene en atadura cuando todavía no estás libre. Jesús no extiende tu cadena y dice, vas a estar libre por 6 meses. Él rompe la cadena. Y esto no es para regodearse, sino para darle alegría a los que están viendo. Yo estaba viendo pornografía cada día, no puedo decirte por cuánto tiempo. Y ahora hace 13 años que no tengo más deseo, nunca volví, nunca más lo prendí. No tengo que luchar cuando veo una mujer caminando por ahí. No tengo deseo de lujuria, solo tengo ojos para mi esposa. Mi cama matrimonial es pura. Y esa podría ser tu historia. Y la liberación fue parte del proceso para obtener esa libertad. No creo que sea normal decir que siempre vas a lidiar con lujuria. Y siempre vas a tener problemas con las mujeres de otras personas. Creo que esto no es la voluntad del Señor. Creo que Él quiere liberarnos para que podamos caminar en esa libertad. Y creo que mucha gente no se da cuenta de que tiene un demonio escondiéndose, durmiente, y que espera el momento correcto para atacar, exactamente como un ejército. No simplemente si vamos a atacar a un país, no empezamos a bombardearlos con misiles. Esperamos a la apertura correcta para atacar. Es muy estratégico. El diablo es un ejército. Y Satán tiene un reino, Satán está organizado. Su reino no está dividido. Realmente tiene un ejército y utiliza estrategia militar para impactar y afectar a la gente. Y tenemos que tener cuidado con estas puertas abiertas porque él está buscando un punto de entrada para entrar a tu familia, para meterse con tus hijos. Como padre, y ahora que mis hijos están creciendo, me estoy asegurando de que no echan puertas abiertas para mis hijas, no echan puertas abiertas para mi esposa. Soy una persona espiritual y cuido que no haya puertas abiertas en mi casa. ¿Y cuáles son algunas de estas puertas? Bueno, una de las más grandes son las puertas de la familia. Por puertas familiares me refiero a demonios ancestrales con los que nacemos, que se pasan por la línea sanguínea, porque nadie en la familia se ocupó de esto. Si tú no lidias con tus demonios, quizás tus hijos tengan que hacerlo. No es 100% seguro. Si tú tienes un demonio y tienes hijos, no significa que el 100% de las veces ese demonio puede ser ancestral y puede pasarse. Pero hay una chance. Y yo no quiero asegurarme de eso. Yo quiero asegurarme de no pasar demonios.
Podrías elegir pasar maldiciones generacionales y demonios o pasar bendición generacional, riqueza generacional, pacto. Yo prefiero pasar riqueza generacional y bendiciones, no demonios a través de mi línea sanguínea. Eso es una de las puertas, pero también, eso es uno, y sé que estoy predicando esto para todos, es el abuso al crecer. Mucha gente, Vlad, fue abusada al crecer. Y el abuso puede no ser solo físico, no solo sexual, sino también emocional. Hay familias que nunca les dicen a sus hijos que los aman, que nunca son afectuosos con ellos. Y cuando al crecer crecen con un espíritu de rechazo y sin emociones, esa es realmente una puerta abierta que puedes abrir para los demonios si no le das toque, si no le das afecto a tus hijos. Porque si no los abres a estos traumas emocionales que son grandes y mucha gente lidia con eso, y sé que tu iglesia lo hace también, hay gente que atraviesa mucho trauma al crecer. Sé que hay gente que está viendo esto y dirán, espera Isaías, ¿me estás diciendo que una persona joven que fue abusada, que era inocente y no hizo nada para merecerla, ahora tiene un demonio de ser traumatizada por un adulto? Absolutamente sí. El diablo no juega de un modo justo. Quiero que todas las personas que están escuchando quiten la palabra justo de su vocabulario cuando hablan del diablo. El diablo nunca es justo, no le importa la palabra justicia. Y los cristianos decimos, eso no me parece justo. Bueno, no importa lo que piensas, el diablo no juega con lo justo. Él es un depredador de los vulnerables. El mejor momento para el diablo para infiltrarse en tu vida es cuando tú eres un niño. Es el momento más vulnerable en el que pueden meterse en tu vida y por eso trata de infiltrarse en este momento. Él no juega con lo justo y te diré eso también, esto es muy importante. Mucha gente demonizada, Vlad, no lo está por lo que han hecho, sino por lo que se les ha hecho a ellos. Un ejemplo rápido, en mi libro, estamos orando por la esposa de un pastor que tenía un demonio y él literalmente dijo, entré cuando tenía 8 años de edad a ella cuando su madre la golpeó. Y ella recuerda este momento, cuando ella tenía 8 años, su madre la golpeó. Y en este momento, un demonio del trauma del rechazo entró en ella y ahora ella tiene 27, 28 años. 20 años después, ha estado atravesando todos estos problemas que vienen de ese trauma a los 8 años de edad, cuando su madre la golpeó. Estos son grandes. Otras cosas son más obvias como prácticas ocultas, horóscopos, cartas de tarot, vudú, guías espirituales, hechicería, hipnosis, ¿sabes? Necromancia, tratando de hablar con parientes muertos, astrología, análisis de caligrafía, por ejemplo. Hay gente con la que lidiamos, Vlad, que fueron a la feria cuando eran jóvenes y fueron hipnotizados. Y dicen, no es importante. Sí, es importante, te estás hablando a demonios. Son actos de pecado o hábitos que también te abren a demonios. Pecar una vez, creo que los demonios no entran la primera vez que pecas, pero entran cuando conviertes el pecado en un hábito, cuando tú practicas pecar. Entonces sí te vuelves del diablo. Actos sexuales, por cierto, y también el entretenimiento, eso es masivo. Te diré ahora mismo, Vlad, la puerta más grande al diablo y a la demonización, todo el mundo la tiene ahora mismo, y es el celular. Esto aquí mismo. Mi teléfono. Es la puerta abierta más grande de demonios que conozco en esta generación, porque todo el mundo tiene un pase a toda cosa demoníaca que podrías imaginarte. Mucha gente abre la puerta en TikTok, en Instagram, la pornografía, brujería, al estar viendo cosas online. Son todo puertas abiertas a los demonios y la gente no se da cuenta que tienen demonios por estas cosas que están viendo. También mencionas no solo esto, pero también si tú tienes objetos demoníacos, que eso podría abrir la puerta a los demonios. ¿Cómo puede ser esto? Sí, una cosa así son los ítems malditos. Y esto quiere decir, si Dios dice, elimina esto, y tú no lo haces, ese ítem se vuelve maldito, aunque no sea un ítem malo. Si en la Biblia dice, Dios dice, tira todos los ítems de oro o los animales, y la gente los mantiene. No hay nada malo con tener oro, pero si Dios dijo que debes tirarlo y tú lo mantuviste, entonces se vuelve maldito. Eso lo dice en Deuteronomio. Todas las imágenes, todo lo que Él dice que lo quemes, y si no, lo dice en Deuteronomio 7:25, te volverás maldito como el ítem. Entonces, literalmente eres maldito porque mantuviste lo que Dios dijo que tires. O por ejemplo, quizás no estarás de acuerdo, no estaremos de acuerdo en todo, pero cuando yo fui salvado, el Señor dijo, elimina todas tus películas bajadas ilegalmente, música ilegal, todos tus videojuegos demoníacos, todo tu alcohol que estabas escondiendo en tu cuarto.
Dios me dio una lista, Vlad, de todas las cosas que debía tirar. Si yo las hubiese mantenido, esas cosas que Dios me dijo que tire, estas cosas se volverían malditas. Se volverían una puerta abierta a la influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque es un acto de rebelión y la Biblia dice que la rebelión es el pecado de la brujería. Cuando Dios dice que nos deshagamos de algo, debemos hacerlo. Otra cosa son los cristales. A la gente le encantan los cristales ahora. Decoran su casa con estos cristales de la New Age y miran ese cristal como una señal de sanación, una señal de prosperidad, una señal de esto. Pero el problema, Vlad, es que comenzamos a alabar a la creación en vez de alabar al Creador. Y estas cosas se vuelven un bloque con el que chocamos. Y Dios lo creó. Bueno, Dios también creó la planta de marihuana, pero no dijo nunca que la fumemos. Un pastor un domingo dijo que Dios creó al tiburón, pero tú no deberías nadar con él. Dios creó al metal, pero no dijo conviértelo en un cuchillo y comienza a matar gente con esto. Una vez alguien estaba argumentando sobre la marihuana, decía que Dios nunca haría algo que yo no debería meter. Vuelve al Génesis. La primera cosa que Dios dice es, yo hice este árbol y hay un fruto en él. No comas del primer fruto que hice en este árbol. Es la primera cosa que Dios dijo que no hagas. Así que ese argumento se va por el excusado. También cartas de tarot, Ouija. Ellos no se dan cuenta que son puertas abiertas, atrapasueños, puertas abiertas, enormes. Estatuas religiosas. La Biblia dice que no hagas ninguna estatua. Segundo mandamiento, no hacer ídolos, no hacer imágenes. La gente tiene ídolos de María y ahora estas estatuas veneran. Lo llaman veneración, pero en realidad, si tú miras la palabra veneración, quiere decir alabar. Alaban estas estatuas de María y no se dan cuenta de que están rompiendo el segundo mandamiento. Estatuas de Buda, dioses hindúes, romanos y figuras que la gente alaba. Pensarás que es inocente, pero no. Déjame decirte algo más, Vlad. Películas demoníacas, películas de horror, música demoníaca, juegos demoníacos. Todas estas son puertas abiertas a los demonios. Y yo estaba, de hecho, escribiendo sobre esta chica que ahora, bueno, es una miembro de mi familia. Al hacer liberación, los demonios empiezan a hablar a través de ella. Y el demonio dice, ni siquiera queremos estar aquí. Me trajeron de África, dice el demonio. ¿Qué quiere decir? El demonio dice, estoy atado a ese plato que está en su casa. Yo no quería venir, vine con ese platillo. Estamos tan confundidos, imagina lo que pensamos, no tenemos idea de lo que hablamos. Y finalmente hacemos que el demonio salga. Y ella nos dice, después de la liberación, que un amigo de misiones trajo un plato de África en un viaje de misión. Un pequeño souvenir que decía Tanzania. Lo trajo. Era inocente, no fue un gran tema. Se lo dio a ella y ella lo puso en un estante sin darse cuenta de que algún vudú o algo demoníaco estaba ahí. Y el demonio literalmente nos dijo, yo estaba en el avión, no quería venir. No teníamos ni idea y nos dio esta historia. Es una historia verdadera. Es liberada, esto fue en mi casa, es liberada, va a su casa y el plato había caído del estante. Digo caído, obviamente fue espiritual. Y estaba en el piso. Nos envió una foto del plato roto en el suelo cuando llegó a casa de la liberación. El demonio estaba atado a un souvenir inocente que vino. Y puedo decir muchas historias así, porque sí, los demonios se atan a ítems. Y dirás, eso suena increíble. Sí, bueno, es el reino espiritual. Hay cosas increíbles en el reino espiritual que no imaginamos. Si piensas que el reino espiritual no es increíble, bueno, prende las noticias, prende los Grammys y verás que el reino espiritual es increíble. O los Juegos Olímpicos. Es raro, estas cosas son bizarras. Isaías, pero podría decir, bueno, no todo es demoníaco. Y nosotros no creemos ni pensamos en eso. Pero ¿qué le dirías a alguien que necesita entender la diferencia entre el demonio y la carne? Sé que tienes una buena distinción entre esos dos. Bueno, la carne, a ver, la manera de entenderlo es, la carne no te habla a ti. Cuando escuchas cosas que te hablan, sé que la Biblia te dice que te va a dar pensamientos. Cuando escuchas una voz que te dice algo con un llamado fuerte, la carne puede tentarte, pero no te domina. Y por cierto, si eres un cristiano, deberías crucificar la carne. No se supone que tengamos esta naturaleza pecaminosa. Debes crucificar la carne, pero si aún así tienes estos pensamientos que te superan, deseos, compulsiones, entonces no estás lidiando con la carne, estás lidiando con un demonio. No es algo fisiológico ni psicológico, es una cuestión demoníaca. Otra cosa es cuando se trata, digamos, de enfermedad mental. Digamos que tienes cáncer, ¿ok? Porque la enfermedad mental, bueno, es otro tema.
Digamos que tienes cáncer y quieres saber si es algo físico o espiritual, porque en Lucas 13, una mujer que tenía un problema físico, pero era un demonio que lo causaba. Cuando tú vas al doctor y dices, no podemos entender lo que está pasando, no hay nada ahí, no hay nada malo contigo. Cuando la medicina natural, los doctores naturales no tienen explicación, entonces generalmente puede ser algo espiritual. Estamos orando para alguien hace años en California que estaba en silla de ruedas y su familia nos la trajo de India. Y nos dijeron, no sabemos qué le pasa, ha estado en silla de ruedas, no puede caminar, pero hemos hablado con cada doctor. Y Vlad piensa en esto, van a cada doctor y nadie puede explicar por qué no puede caminar, no hay explicación. Entonces yo pienso, bueno, oremos por ella. Y comienzo a orar, y en el momento en que comienzo a orar para ser sanada, el Señor me dice, esto es un ataque demoníaco, es un demonio. Ella viene de India, estuvo involucrada en hinduismo, y miro al pastor y la familia y les digo, vamos a un cuarto y oremos por ella porque el Señor me mostró que es un demonio. Vamos a este cuarto en el costado de la iglesia y empezamos a comandar al demonio para que la deje y comienza a manifestar todos estos demonios hindúes hablando de sus ancestros. No sabía la mitad de las cosas que decía. Ella es completamente liberada y en ese mismo momento, cuando es liberada, tarda más o menos 40 minutos, se levanta de la silla de ruedas y comienza a caminar. Ella estaba atada, no estaba enferma del cuerpo. Los doctores no podían explicarlo, pero era una experiencia demoníaca que realmente la estaba lisiando. Hay gente que tiene problemas de cualquier tipo y muchas veces hay dioses hindúes que los atan y paralizan sus cuerpos. Pensábamos que era algo físico y era espiritual. No hay remedio natural y cuando es así, entonces es generalmente espiritual. Si tú crucificas la carne y esa cosa aún persiste, no hay remedio natural. ¿Cuáles son algunos otros síntomas o signos de que alguien tiene un demonio? Otra es un semblante oscuro. Yo tenía esto antes de ser liberado. No puedo ni siquiera explicarlo, pero había una oscuridad sobre mí. Si yo te mostrase una foto mía antes, con mis 2 o 3 fotos que tuve en esa década, mis ojos estaban negros, físicamente. Físicamente había oscuridad en toda mi cara. Me veía como un mapache. No es un chiste. Había círculos negros en mis ojos. Tenía esta nube sobre mí. Y cuando fui liberado, no te engaño, mi familia no me reconocía. Mi hermana mayor, que no me había visto, me decía, ¿dónde fue mi hermano? Este no es mi hermano. Ella lloraba y decía, ¿qué pasó? ¿Dónde está Isaías? Este no es él. Porque estaba acostumbrada a ver esa oscuridad en mí. Y sabes, esa oscuridad, esa gran oscuridad alrededor tuyo, eso puede ser también una señal de demonios. Y también el deseo de blasfemar a Dios. Conocí a alguien que blasfemaba al Señor. En cualquier momento en que esa persona veía a alguien predicando, escuchaba voces de blasfemia en su cabeza. Y estaba luchando con esto por más de 20 años, con oír palabras de maldición en su palabra sin darse cuenta de que era un demonio. O también pesadillas recurrentes, eso también es una señal de un demonio. Desórdenes alimenticios, fobias, voces en tu cabeza, pensamientos dominantes, todas estas son señales de que puede que tengas un demonio ahí. Un demonio ahí que pensaste que era normal. Nuevamente, no podemos normalizar estas manifestaciones demoníacas. Tenemos que normalizar ser liberados. Y lo último que diré, pastor. Hay un pastor que no mencionaré su nombre. Diría que es uno muy famoso en América, tiene muchos views. Y literalmente dijo esto desde el escenario. Es normal escuchar voces. Dijo, yo escucho voces que me dicen que no soy digno, que me dan depresión, que mi terapeuta y yo... Y le dice, esta mega iglesia es una persona enorme ahí. Es normal escuchar voces, es normal tener pensamientos. Y yo diría, no, eso no es normal, eso puede ser un demonio. Por cierto, él no practica liberación y ahora la gente normaliza ser demonizado. Pero diría que paremos de normalizar ser demonizados y empecemos a normalizar la liberación. ¿Sabes? Ellos prescriben terapia, consejos, medicina o disciplina. O simplemente le dicen a la gente que intenten más. Y la misma idea de que una persona puede tener un demonio, he escuchado a gente decir que simplemente significa que no volvieron a nacer. Y digo, qué manera tan pobre de lidiar con esto, ¿sabes? En vez de ir y directamente lidiar con esos espíritus impíos. Si pudiéramos ir al punto ahora mismo, hay una gente que se da cuenta, hey, tengo un demonio. Tú intentaste expulsar un demonio fuera de ti. Intentaste hacer liberación personal. En algunos casos podría funcionar, pero ¿cómo alguien es liberado? ¿Cómo es el proceso? A ver, tú encontraste a tu hermana y ella
Ni siquiera tenía un ministerio de liberación, pero conocía a Jesús. Y tú estabas listo, tú estabas desesperado por liberación. Y ella comenzó a comandar a los demonios que salgan. ¿Cuáles son algunos de los pasos prácticos? Tienes un método de 7 pasos que enseñas para que otras personas tengan liberación. Sí. Bueno, yo literalmente haría esto. Por cierto, tu iglesia hace liberación. Tenemos un mapa de liberación. Si no hay nadie cerca tuyo que haga liberación y yo fuera tú, yo conseguiría las enseñanzas, conseguiría el libro, aprendería con un amigo, no te engaño. Eso es lo que haría, encontraría un amigo cristiano que confíe y aprenderíamos juntos cómo expulsar demonios. Y luego literalmente le pediría que ore por mí. Los haría hacer lo que aprendimos juntos. Te lo diré rápido. Vamos a 7 pasos rápidos, sin todos los detalles, pero te daré el título para hacer una liberación. Número 1 y más importante es asegurarte que esa persona que está siendo liberada es un creyente. Si no, los demonios volverán aún peor. Y es muy importante, Brad, de que quieran ser liberados. No puedes ser liberado si tú no lo quieres. Así que todos que traen a sus hijos y dicen expulsen el demonio y tu hijo está como no quiero ser libre, no puedes forzar la liberación en alguien. No puedes obligar a alguien a ser liberado. Es muy importante esto. El primer paso es, tienes que asegurarte que la persona lo quiere y que son creyentes. Número 2, los guiamos a plegarias de renuncia. Simplemente decir, yo abrí una puerta y ahora voy a cerrarla. Eso es todo. Puedes decir como, yo renuncio a la lujuria, yo renuncio a la pornografía, yo renuncio. Estás rompiendo estas ataduras y dices, ya no quiero nada con este demonio. Porque si el demonio está ahí, es porque hay una puerta abierta. Tú debes decirle al demonio, ya no te quiero más en mi vida. Y estos demonios son tan raros y piensan que tú los quieres ahí. Tú debes renunciar, soltar eso. Si estás lidiando, por ejemplo, con rencor y los demonios no se van, tienes que lidiar con el rencor. Y esto todavía es el paso 2. Les digo esto. Comanden verbalmente a los demonios para que se vayan de ti. Incluso antes de que yo pueda orar por ti, quiero que tú verbalmente digas, Satán, demonios, yo no soy tu hogar. Deben irse de mí, en nombre de Jesús. Y no te quiero aquí. No puedes permanecer. Soy hijo o hija de Dios, nací de vuelta. Debes irte ahora. Tienen que verbalmente declarar la derrota del enemigo antes de que yo pueda, como ministro de liberación, comenzar a orar. Esto es número 2. Esto es el warm-up, es el calentamiento, hasta que entremos al ring de boxeo. Paso 3, entramos al ring de boxeo y decimos, ok, hay que luchar, confrontar al demonio. Y esto es muy importante, el demonio debe ser confrontado. Digamos que pones las manos en alguien y dices, Jesús, libéralo, ayúdalo, amén. Esto no es liberación, ¿ok? O empiezas a hablar en lenguas. El demonio no entiende, la persona no entiende. Eso no es liberación. Y hay mucha gente que ora así. Vas a tu pastor y dices, estoy lidiando con depresión, esto y esto. Y tú tienes un demonio, digamos que tienes un demonio. Y tu pastor pone las manos y te dice, Señor, ayúdalo, libéralo de la depresión, de la ansiedad, amén. Y dices como, bueno, obtuve oración. Eso no es liberación. De eso no estamos hablando. Tú tienes que confrontar al demonio y llamarlo por su nombre. Así que, rápidamente, yo soy Isaías. Estoy lidiando con lujuria. Hay que renunciar, hay que orar. Y así oraría Vlad. Comanda al espíritu de lujuria a que sea atado, te ato. Tú no tienes poder, no tienes autoridad. Estoy hablando a un demonio ahora. Esta persona no es tu hogar. Tú vas a salir ahora mismo en el nombre de Jesús. Voy a orar y voy a confrontar esta cosa hasta que salga a la superficie. Paso 3. Paso 4 es, una vez que sale a la superficie y comenzamos realmente a meternos, tenemos que atar al demonio en el nombre de Jesús y comendarlo a irse al abismo. No voy a explicar qué es el abismo, lo explico en el libro. Rápida historia es donde enviamos a los demonios hasta que sean finalmente juzgados. Atamos a los demonios porque tenemos el poder. Los podemos arrestar, atarlos y enviarlos al abismo. Yo los ato en el nombre de Jesús. Número 5. Si el demonio no se va, digamos que hice el paso 4 y el demonio no quiere irse y todavía sigue ahí. Voy a entender por qué el demonio no se va. Y aquí es donde debo entrar en una confrontación, no una conversación, sino una confrontación, donde preguntaría, ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué no te vas? Similar a lo que Jesús hizo en Marcos capítulo 5. En Marcos 5, la gente no lo sabe, Jesús comandó al demonio a irse y el demonio no quiso irse, no obedeció a Jesús. Para aquellos que dicen, los demonios me obedecen siempre. Bueno, no, el demonio no obedeció a Jesús y Jesús dijo, ¿cuál es tu nombre? Y tuvieron una confrontación, una interrogación.
No es una confrontación, no es una reunión, no es que tomamos un café. Confrontamos, interrogamos. Es como un terrorista, literalmente. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te vas? Y luego tenemos que ir y de confrontarlo tenemos que entender por qué. La persona tiene que renunciar y luego es el paso 6. Importante, no hay que saltarse ese paso. La liberación está supuestamente hecha. Pensamos que todo está hecho. Pero ahora volvemos 2 o 3 veces para asegurarnos de que no hay nada más. Por ejemplo, si pienso que el espíritu de lujuria se fue, ahora voy a volver y decir, lujuria, ¿todavía estás ahí? Hazte saber, te ato. Me aseguro, básicamente. Por ejemplo, cuando te vas de un hotel, Vlad, y empacas todo, pero aún así caminas una vez más para asegurarte de que tienes todo. Bueno, es lo mismo. Asegurarme de que no dejé nada en este lugar. Chequear una vez más. Eso es el paso 6. Es revisar una vez más para asegurarse de que todo está en su lugar. Y luego, por último, todo esto está en el libro en detalle. Número 7 es oramos por el Espíritu Santo para llenar a esta persona y protegerlos de que no vuelvan a tener demonios. Oramos. Los hacemos bautizarse por el Espíritu Santo, arrepentirse, pedir por el Espíritu Santo. Pedimos arrepentimiento. Tenemos que tener sed, pedir que nos llene. Señor, llénanos, tenemos hambre de ti. Jesús dice, los que tienen sed serán llenos, serán saciados. Y luego oramos que el Señor los proteja. Nada tiene que ser hecho exactamente así, pero así es como yo me guío y me organizo. Pero no es un ritual. Tú debes ser guiado por el Espíritu. No es como la Iglesia Católica donde leen cosas específicas, no. Esto es una especie de mapa. El Espíritu Santo te guiará. Número 7 es muy importante y quiero decirte, a mí me gusta conseguir aceite de unción y poner algo de aceite en su cabeza y hacer una oración de unción y protección sobre ellos. Y luego también debo seguir, hablarles a una semana o 2, ¿cómo están? No es común que después de 2 o 3 semanas piensen o sientan que algo todavía sigue ahí. Hacemos más liberación. ¿Cuál es el problema? Más oración. Simplemente como un doctor. Vas, te sientes mejor por unos meses, pero luego te vuelves a enfermar. Bueno, vuelves al doctor. El doctor no dice, bueno, estuviste aquí hace 6 meses, no puedes volver. No, seamos abiertos. Hay gente que está en un viaje. A veces no pasa directamente, a veces no tenemos la energía o el tiempo. Y a veces deberías chequear, volver y decir, quizás necesitas más liberación, quizás lo conectas con otra persona que puedes seguir. Definitivamente no podemos soltar a la gente. Hay gente que requiere gracia extra. Se requiere extra gracia. Más energía, más tiempo, más compasión. Y debemos pasar tiempo con ellos. Ese es el método de 7 pasos que puse en el libro. Tú argumentas que es bueno para que la gente atraviese liberación incluso si no sabe si tiene un demonio. Sí, por cierto. Yo diría que si tú sabes que tienes un demonio, 100% obtén liberación. Pero hay mucha gente que está tomando liberación que ni siquiera sabe que hay alguien que está escondido en ellos. Y quizás toma realmente un tiempo hasta darse cuenta que está ahí. Si le decimos a la gente que tienes que ser completamente libre antes de hacer liberación, debes ser completamente libre antes de predicar, debes ser completamente libre antes de poner manos en los enfermos, la gente vivirá toda su vida esperando hasta que finalmente sean completamente liberados antes de poder hacer cualquier cosa. Y le digo a la gente, hey, tú tienes el poder, tienes autoridad, y en el proceso encontrarás si tú también necesitas más libertad. Recomendaría a todo el mundo escuchando, antes de entrar en este ministerio, obtén liberación primero. Todo nuestro equipo, cuando yo soy pastor, le digo a nuestro equipo, no puedes estar en el equipo de liberación hasta no hacerte liberación tú primero. Le recomiendo eso a todo el mundo antes de estar en un equipo de liberación. No quiero que la gente esté alrededor diciendo, creo que tengo un espíritu de gula, no quiero hacer liberación. Mira, Dios te liberará y trabajará contigo. Si sabes que el demonio lidia con eso, no estés así toda tu vida. Toma la liberación y Dios se ocupará y expondrá las cosas. Tengo amigos que les hicimos liberación y ellos estaban en oración y dijeron después de esto, hey, durante la liberación estábamos orando por otra persona y comencé a sentir que quizás yo tenía a alguien. ¿Orarías por mí? No hay problema, oremos, te liberaremos. Esto es muy dinámico. No es como que voy a ser liberado una vez y soy libre para siempre. Hay veces que las puertas se vuelven a abrir y tienes que hacer liberación quizás en 3 años. A veces lo necesitas. Esto es algo muy dinámico, no es estático, donde solamente una vez. Atravesé liberación hace un año. Tuve un hermano que oró por mí y le dije, asegúrate de que no haya nada aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no practicaría lo que yo predico?
¿Por qué no la haría? Hicimos la liberación y no había pecado abierto en mi vida, no había ninguna puerta abierta, pero yo estaba queriendo asegurarme de mantenerme limpio y puro. Creo que es algo que todavía deberíamos hacer. Es como una visita del doctor, debes hacerla regularmente. Y tú tienes un mapa de liberación y has visto muchas cosas curiosas pasando en la liberación. Si podríamos saltar a la conclusión, ¿podrías compartir cuáles son algunos de los errores comunes que has visto a la gente hacer en el Ministerio de la Liberación? Bueno, uno muy grande, y quiero ser tan práctico como puedo, porque creo que no somos suficientemente prácticos. Por eso escribí el libro. Quiero ser práctico. Hay un problema práctico que es hacer liberación en el sexo opuesto sin nadie tomando responsabilidad. Hay miles de personas y siempre borramos gente y agregamos gente porque es así de serio. Siempre escuchamos, me encontré con este hombre, él estaba solo. Y siempre es esta persona reuniéndose. Tienes que tener a alguien haciéndose cargo de la responsabilidad. Yo nunca, bajo ninguna circunstancia, haría una liberación en una mujer sin otras mujeres involucradas. Tiene que haber una mujer pastora, si no. Tiene que haber gente ahí. No puedes hacerlo a solas con una persona del otro sexo. Gente haciéndose cargo de la responsabilidad. No recomiendo hacer liberación en el sexo opuesto sin gente involucrada. ¿Y dónde impones las manos? Hay muchas personas que hacen liberación y ponen manos en lugares inapropiados. Vestirse apropiadamente. Le digo a las mujeres, tienes que usar una remera de cuello alto. Deberías usar pantalones apropiados. No vengas a una liberación vestido inapropiadamente porque entonces confundirás las cosas. Los demonios se ponen sexuales. Son cosas prácticas. Otro error que cometemos, uno grande, es hablar con el demonio por mucho tiempo. Y a veces cuando yo estaba muy intrigado en mis días tempranos, es interesante. Y a veces nos vamos por la tangente. Y comienzas a preguntarte, esas brujas que vienen a la iglesia, ¿dónde viven? Te haces todas esas preguntas y hablas mucho. Hay todo un libro sobre cómo saber si estás hablando mucho. Y lo siguiente, esto pasa todo el tiempo. Te reúnes para la liberación y digamos que tienes 2 horas, de 6 a 8. Vamos a hacer liberación, nos reunimos con la persona, llevamos un equipo de liberación y pasamos 1 hora y media hablando antes de la liberación y luego pasas solamente 20 minutos orando. Eso es un error. Me gusta decirle a la gente, hablemos por 20 minutos, renunciemos, lidiemos con esto y ahora hagamos 1 hora 40 de liberación. Porque estarás hablando durante la liberación. Si te quedas sin tiempo porque te quedaste charlando, entonces no. ¿Qué emociones sentías cuando tenías 4? No estamos aquí para eso. Estamos para llevarte adelante, para expulsar demonios, confrontarlos. Es un encuentro de poder, no una sesión de terapia. Habrá momentos de terapia y hablar, sí, pero no pasemos tanto tiempo hablando de todas las emociones de cuando tenías 13. Seas liberado y ve adelante. Sí, hay muchos más errores en el libro, pero estos son algunos de los comunes. Si hay algo sin comprensión sobre el Ministerio de Liberación que tú escuchas, ¿qué sería? La mayor cosa que no se comprende es lo excéntrico, que es como los shows de Hollywood. Eso a veces puede pasar, pero no todo el tiempo. La idea de que la liberación da miedo simplemente no es bíblica. Y creo que cuando los que escuchan se involucran en el Ministerio de Liberación, si pudiera decir una sola cosa que no se comprende es que da miedo. No da miedo. No hay nada de lo que tener miedo. Los demonios no pueden lastimarte, no pueden herirte. Son como niños, los llamas por autoridad, tienes autoridad sobre ellos. No hay nada de lo que tener miedo. O de la idea, Vlad, de que da miedo. A veces se puede poner un poco alocado, pero todos somos llamados a hacerlo. No somos esta persona tabú que hace liberación. Somos creyentes que simplemente están siguiendo lo que Jesús nos dijo que hagamos. Si alguien está escuchando ahora y se da cuenta, hey, creo que necesito liberación, ¿dónde puede encontrarla? Bueno, uno de los recursos más grandes que tenemos es el mapa de liberación, deliveranceMap.com. Encontrar a alguien en tu área que nosotros ya los hicimos atravesar una aplicación y un proceso y podrían hacer liberación gratis en tu área. Hay muchas personas en estos mapas, muchas personas activas que realmente quieren trabajar en hacer liberación. Yo le digo a la gente, si tu iglesia local lo hace, ve ahí, pero chequea primero con ellos. Chequea siempre con tu iglesia local, es el lugar que confío. Si mi iglesia local no lo hace,
entonces iría al mapa. Si no encuentro a nadie en el mapa, entonces estaría como, bueno, aprendamos juntos, consigamos el libro, entrenemos, practiquemos. Atravesar esos pasos, iglesia local, mapa de liberación o isaíassalivar.com/deliverance. Y número 3, aprenderlo con algún amigo, un amigo encendido por el Señor y aprender juntos. Pasar toda la tarde viendo videos de Vlad, míos, de Pagani y aprender esta cosa. Todos tenemos muchos recursos. Una cosa, Vlad, que la gente no puede decir es que no tengo los recursos. Hay tantos recursos online. Quizás no puedas comprar el libro, está bien. Alerta de spoiler. Mi publicista quizás no quiera saber lo que voy a decir. Puedes encontrar todo el mismo contenido en mi canal por gratis en YouTube. Encuentra el contenido, métete ahí, todo está en YouTube. Puedes escribir cómo expulsar demonios y aprende, equípate, expulsa demonios. Ahora, Isaías, si alguien quiere obtener el libro, ¿dónde, cómo? ¿Está disponible? Hay una versión de audio, ¿dónde pueden encontrarlo? Bueno, la versión de audio, de hecho, está a punto de salir. Estará en Amazon Audible, es mi voz, cosa que nunca volveré a hacer. Es la primera y última vez que escucharán a mi voz. ¿Lo lees muy rápido? No, lo leo lento. ¿Hay momentos donde paras y comienzas a predicar un poco? No. Realmente puedes entender. Si hablar así, no. Hablo a una velocidad normal cuando estoy leyendo. Puedes obtener el audiobook en Amazon, el libro está ahí. Está en cualquier lugar donde se venden los libros. A fin de cuentas, la mayoría va a comprarlo en Amazon porque llega rápido. Si lo compras, por favor, deja un review, nos ayuda a todos con el algoritmo. Y si buscas en Amazon cómo expulsar demonios, subtítulo, todo lo que necesitas saber sobre liberación. Y alguien me dijo, ¿es realmente todo? Les dije los capítulos y me dijeron, wow, sí, es todo. Traté de agregar que sea lo más simple posible, todo lo que necesitas saber, todo está ahí, es un manual. Herramientas de entrenamiento para los que quieren aprender. Isaías, estoy muy feliz y muy orgulloso de ti. Sé cuánto te tomó a ti para llegar a este punto. Te resistías mucho a los libros y ahora verte escribir este libro. Esto no fue escrito por inteligencia artificial. Fuiste tú, Isaías, por completo. Cuando escribes y posteas partes del libro, creo que realmente ayudará a mucha gente. Es una guía práctica que va a durar generaciones y para impactar a mucha gente, para de hecho hacerlo, en vez de solamente obtener liberación, sino aprender a hacerlo. Gracias por hacerlo. ¿Hay otro libro que esté por salir? Bueno, ahora mismo estoy quemado haciendo entrevistas. Se acabó por ahora, pero por cierto, eventualmente lo haré. Luego de superar este momento, tengo la sensación de que diste el 100% en tu libro. Es como tu mensaje principal, con avivamiento y todo eso. Bueno, Vlad, tú eres más autor que yo. A mí me encanta hacer videos, podría hacer un stream de 3 horas. Si dijeras, hagamos 3 horas ahora, podría. Pero para mí el tema de escribir es mucho más difícil. Así que bueno, es como ir a la oficina del dentista. Siempre te tengo que orar, Señor, ayúdame. Bueno, increíble. Gracias, Isaías. Te apreciamos. Gracias por tenerme. Es un honor. Me encanta lo que haces. Y estás creciendo muchísimo. Gracias. Asegúrense de conseguir el libro. Todos los links van a estar en la descripción. Y también demos soporte y cómprenlo para sus grupos. Seamos equipados. Y para los que están haciendo liberación, no se olviden, siempre tengan hambre de seguir aprendiendo y de estudiar. Consigan el libro y una vez que lo tengan, realmente aprenderán a dominar esta técnica. Gracias, Vlad.